El multiverso no es un concepto nuevo. La verdad, los seres humanos siempre se han preguntado o siempre han especulado acerca de la posibilidad de otros mundos. Un mundo donde tomamos una decisión distinta y todo fue completamente diferente. Desde civilizaciones antiguas hasta hoy en día, seguimos preguntándonos si esto es una posibilidad. Y este tema está filtrado a muchas facetas del arte, en la literatura, en el cine, inclusive en los cómics, especialmente en los cómics. Y es que era necesario, era importante explicar una serie de diferencias entre un mundo y otro. Marvel actualmente está compuesta por su tierra principal y múltiples, millones, infinitas tierras paralelas. En el caso de DC, allá por 1961 en The Flash número 123, el Flash de dos mundos, se introduce oficialmente el concepto por primera vez, con los velocistas pudiendo cambiar de una tierra a otra. Si bien en un inicio el concepto del multiverso era únicamente utilizado para explicar diferencias o errores en las historias y atribuirles la idea de, oh, era una tierra paralela. Con el tiempo esto no fue suficiente. Y fue en Crisis en Tierras Infinitas, en el 85, cuando todos estos universos fueron destruidos para crear una sola tierra unificada. Pero, a pesar de tener esa tierra unificada, aún había la necesidad de explorar otras historias. Así que había historias bajo el sello Elseworlds, como Gotham by Gaslight, por ejemplo. Los años pasaron y llegó la crisis infinita. Tras la crisis infinita tuvimos la miniserie 52, llegó la crisis final, llegó Multiversity de Grant Morrison y el multiverso volvió al universo DC. Esta vez un poco más controlado. Teníamos 52 tierras que compartían el mismo espacio físico, pero al vibrar en diferentes frecuencias podían coexistir una con otra. Cada una de esas tierras era muy similar a la anterior, pero con diferencias sutiles. En algunos casos las diferencias eran bastante marcadas. Alrededor de eso teníamos la esfera de los dioses, con los seres únicos en el multiverso, y alrededor de esto la pared de la fuente, que dividía el multiverso de otros multiversos y de la fuente misma. Ahora bien, ¿por qué se ha hablado del multiverso? Bueno, fue en Dark Knight's Metal cuando introducimos un nuevo concepto, el Dark Multiverse, la parte contraria del multiverso. Una parte increíblemente inestable, compuesta de universos que nacen, viven y mueren. En Sideways número uno se introduce a Tempus Fujinat, un personaje perteneciente a una raza denominada los Fujinats, cuyo propósito era vigilar los límites de un universo con otro, y esto incluía el Dark Multiverse. Ahora bien, en el Dark Multiverse, todas las situaciones eran de pesadillas. Todos los miedos, los temores de los héroes, de la gente que residía en los universos principales, se veían reflejados en estos. Así que si lo peor podía ocurrir, lo peor iba a ocurrir en esas historias. Fue el año pasado, alrededor de finales del año, noviembre, diciembre, que DC decidió contar o recontar nuevas historias. Anteriormente, como había mencionado, teníamos los Elseworlds, historias que ocurrían en otras tierras, en otras dimensiones, en otras líneas temporales. A veces estas historias se explicaban con el concepto del hipertiempo, como en The Kingdom, pero eso dejaba las historias un poco al aire. Si bien no era necesario explicar en demasía de dónde provenían esos mundos, porque solo eran historias autoconclusivas, sí dejaba una especie de duda de dónde podrían existir en el orden de las cosas. Así que Tales from the Dark Multiverse nació. Algo así como los What If de Marvel. Tomábamos una historia original, una historia que ya había ocurrido, y el escritor decidía darle un twist de pesadilla, debido a que esta historia ocurría en el Dark Multiverse. Y muchas de esas historias eran muy buenas. Tuvimos la primera historia que fue Nightfall, cuando Bane rompe la espalda de Batman y tenemos a Azrael tomando su lugar. Y originalmente la historia, al final, Azrael devuelve el manto a Batman, pero no en esta historia. Y eso cambia completamente todo. En la muerte de Superman, en vez de tener un erradicador por ahí paseando en Metrópolis, tenemos a una Lois Lane que adquiere los poderes de Superman mediante él. En The Blackest Night tenemos un mundo en el que
perdieron y Necron se apodera del universo. En Infinite Crisis tenemos una crisis inexistente, una crisis que jamás fue, pero eso dio lugar a un tipo de problema completamente distinto. Y en The Judas Contract tenemos a una muestra de bondad por parte de Dick Grayson y eso arruina todo. Es interesante, muy interesante. Y todas estas historias tienen buenos equipos creativos. Ahora bien, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, Tales of the Dark Multiverse ha vuelto. Y esta vez tendremos 5 nuevas historias a lo largo de noviembre y diciembre que nos contarán otras versiones retorcidas de historias que ya conocemos. Batman Hush, Flashpoint, War of the Gods, Crisis en Tierras Infinitas, Dark Knight's Metal. Cambios ligeros que llevaron la historia de mal a peor. Muy interesantes y nuevamente con muy buenos equipos creativos. Ya tenemos el primer número, que es Tales from the Dark Multiverse Batman Hush, en una tierra donde Hush cumplió su cometido, donde Thomas Elliot cumplió su misión, pero desde que eran jóvenes. Y eso cambia todo. Muy buenas historias, muy buenas opciones para aquellos que no están muy familiarizados con el universo DC, debido a que son one-shots, historias autoconclusivas. No necesitas saber mucho, y si ya conoces la historia original, es una muy buena forma de reexplorar la historia. ¿Qué opinan? ¿Los van a leer? ¿Les gustaría leerlos? ¿Los creen innecesarios? Háganmelo saber en los comentarios. Muy bien, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, compártelo, dale like, deja un comentario, las cosas básicas de YouTube. Si te gustan los cómics, apoya la industria. Compra cómics con tu vendedor local, ya sean en español, ya sean reimpresiones, o de preferencia en inglés. Ya sabes, para que tengan valor. Si estás en Tijuana, visítanos en Comic Studio. Es un rinconcito del cielo en Plaza Patria, donde vendemos cómics, mangas y demás. Gracias por ver este video. Hasta pronto, coleccionistas.